Vamos a empezar ahora con 3 charlas rápidas, ¿vale? Son 10 minutos. En este caso no hay turno para preguntas, pero los ponentes siempre van a estar a la disposición luego, si queréis, en la hora del almuerzo, por si tenéis alguna duda. Y nada, por no robarle mucho más tiempo, ahora va a hablar Alejandro Gil. Es coordinador de la mitad de WordPress Zaragoza, también organiza Congreso Web de Zaragoza y nada, viene a hablarnos de cómo migrar a HTTPS en 2 pasos. Bueno, buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Espero hacerlo en el tiempo correcto porque es un poco tiempo, ¿vale? Así que iré un poco de prisa. Vale, bueno, no llevo... aquí me tengo que quedar. Vale. Vale, costumbre. Vale, espero ir bastante deprisa, pero que se me entienda bien. Cualquier cosa me preguntéis después, ¿vale? Vale, lo primero es saber qué es un poco HTTPS, ¿vale? Simplemente es la versión segura del protocolo HTTP, ¿vale? Y como la definición esta es un poco de niños, pues básicamente se trata de proteger el envío de los datos entre el cliente y el servidor cifrándolos, ¿vale? ¿Qué nos va a aportar esto? Confidencialidad, ¿vale? Como decía, hay un cifrado entre los datos. También nos aporta integridad, puesto que nos aseguramos que los datos que están viajando entre el cliente, el navegador del usuario y el servidor no han podido ser modificados, ¿vale? Autenticación, porque según el tipo de certificado que hayamos instalado, además podemos saber cuál es la persona con la que nos estamos comunicando, o la organización, la empresa que hay detrás, ¿vale? Y por ejemplo, otro de los motivos que es por el que más ha sido relevante hacer esta migración es por SEO, ¿vale? Aunque, como digo, es porque Google ahora comienza a considerarlo como una señal de posicionamiento. Y digo, una señal de posicionamiento, no un factor de posicionamiento, que no es exactamente lo mismo. Le da importancia, pero no quiere decir que ahora por poner HTTPS vayamos a estar posicionados los primeros, ni muchísimo menos. Como son solo 10 minutos, os he puesto en mi Twitter, @gmialdea, la presentación, ¿vale? Y tenéis varios enlaces durante toda la presentación, ¿vale? Para que podáis ir viendo más información por cada diapositiva, ¿vale? De hecho, os he dejado un artículo de Sonia Muñoz y uno de Patrick Stock, que puede estar bastante bien. Y el enlace de Google donde lo dice, que no es que lo diga yo, lo dice Google, ¿vale? Otro de los motivos es por confianza, ¿vale? Cada vez más los navegadores van ofreciendo más confianza, otorgan más confianza a aquellos web que utilizan el protocolo HTTPS. Por ejemplo, en Chrome, en las últimas versiones, vemos que ya, por ejemplo, en aquellas páginas en las que hay campos de formulario, donde va a haber campos de formulario de contraseña o de tarjeta de crédito, ¿vale? Datos más sensibles, ya nos aparece en la barra de navegación un aviso de no es seguro. Pero no solo esto, sino que ya avisa en ese mismo post que nombraba que en un futuro su intención es ir encrudeciendo un poco estos avisos y a extenderlo a todo tipo de páginas, ¿vale? De hecho, pues remarcándolo con rojo, etc. Como decía, 2 pasos. Adquirir e instalar un certificado SSL, ¿vale? En el servidor y habilitar SSL en tu WordPress, ¿vale? ¿Cómo llevamos a cabo estos 2 pasos? El primero, pues, ¿cómo vamos a obtener un certificado? Podemos coger uno de pago, como por ejemplo Comodo, que es uno de los más conocidos, o en el que me voy a centrar yo, que es Let's Encrypt, ¿vale? Que es gratuito. ¿Por qué Let's Encrypt? Porque es gratuito, es una entidad certificadora que está impulsada por la Fundación Linux y ofrece certificados SSL de validación de dominio de carácter abierto, libre y gratuito, ¿vale? Y de hecho es muy fácil instalar, ya lo veremos ahora. Es una iniciativa que ha tenido bastante acogida, básicamente porque está impulsada por Facebook, Google, Automatic, que es de WordPress, etc. ¿Vale? ¿Cómo generar un certificado? ¿Cómo obtener un certificado? Tenemos un plugin, por ejemplo, como WP Encrypt, ¿vale? Que directamente desde el propio plugin podemos generar el certificado y renovarlo automáticamente cada 3 meses. ¿Por qué renovarlo cada 3 meses? Porque básicamente es el periodo de caducidad de este certificado, ¿vale? De todos modos, yo tiendo a no usar muchos plugins y por eso, aunque os lo nombro, vamos a hablar de que siempre es preferible tirar de, por ejemplo, de servidor. Casi cualquier hosting en su panel de administración, bien sea Plesk o cPanel, si nos fijamos va a tener un módulo lo más seguro para instalar directamente a golpe de clic el certificado de Let's Encrypt, ¿vale?
Es más, si no tiene el módulo para instalar el certificado de Let's Encrypt, ¿vale? Con esta herramienta es un generador online gratuito que nos va a generar el certificado, porque prácticamente todos los paneles de administración de un hosting nos va a permitir instalar el certificado que no tengamos el módulo automático, ¿vale? Paso 2. Ya tenemos el certificado, está instalado en nuestro servidor, pero necesitamos habilitar SSL en nuestro WordPress. Lo haremos mediante dos acciones. El primero, reemplazar todas las URLs que hay en nuestra web de HTTP a HTTPS. Por ejemplo, http peluqueriapepito.es. Pues hay que reescribir todas esas URLs, reemplazarlas por https peluqueriapepito.es. ¿Vale? Y el segundo paso sería crear redireccionamientos 301 de cada página, para que si yo accedo a la versión HTTP, se redireccione a HTTPS. ¿Cómo hacemos cada una de estas dos acciones? Vale, podríamos hacerlo de forma automática. Por ejemplo, tenemos el plugin Really Simply SSL, que se encarga de hacer todo, pero como os decía, yo tiendo a hacerlo más de forma manual, entonces podemos hacerlo. El primer paso, el de reemplazar HTTP por HTTPS, lo podemos hacer, por ejemplo, con el plugin Better Search Replace, que es un plugin que se encarga de reemplazar todas estas URLs, la cadena que le decimos, http por https ¿vale? Si no, también podemos utilizar un script PHP, como por ejemplo Search and Replace de Interconnected. ¿Por qué además usar un plugin y no hacerlo directamente sobre base de datos con el plugin en el script? Para que tenga en cuenta también los datos serializados de la base de datos y no nos crea ahí ningún... ¿Vale? ¿Qué nos va a hacer esto? Si nos fijamos, vamos a los ajustes generales, veremos que tras haber hecho este paso de reemplazar las URLs, veremos que la dirección de WordPress y dirección del sitio ya se habrá cambiado la dirección de HTTP a HTTPS, porque el propio script se va a encargar de modificarlo en toda la base de datos. ¿Vale? Ese sería el primer paso. El segundo paso que decíamos es generar este redireccionamiento. Es decir, que si yo accedo directamente a http mi dominio, se redirecciona automáticamente a https mi dominio. ¿Vale? ¿Cómo? De forma, nosotros podemos ir directamente al archivo htaccess que se encuentra en el directorio de raíz de WordPress, ¿vale? O debería encontrarse si nosotros hemos generado hemos activado los enlaces permanentes, existirá este fichero. ¿Dónde vamos a añadir este código? Justo por encima donde aparece la línea Begin WordPress, ¿vale? ¿Qué código vamos a añadir? Este código. Lo podéis ver en la presentación que se ha tuiteado, ¿vale? Y ya, como por último paso, pues quizá al final un poco de prisa, pero... Perdonad, es que estaba un poco nervioso. Vale, simplemente verificar que todo funciona ok. ¿Cómo? Pues básicamente nos fijaremos que si nosotros accedemos a la versión HTTP que se redirecciona correctamente, no solo en la home, sino todas las URLs, y hacemos clic en cualquier enlace del post que correctamente lleva a la URL correcta, ¿vale? Y veremos que además que en la URL aparecerá ya directamente el canalito verde con HTTPS, ¿vale? Otro paso que hay que tener en cuenta, vale, nosotros ya tenemos la web en HTTPS, pero tenemos que avisar a Google y a otros servicios de terceros que nuestra web ya está en HTTPS. Entonces tenemos que revisar, por ejemplo, la configuración de Google Search Console, que si nosotros la tenemos en HTTP, pues tendremos que crear dos propiedades nuevas, la con https ¿vale? Revisar también la configuración de Google Analytics, porque la tendríamos configurada como HTTP y ahora hay que decirle que es HTTPS. Y, por ejemplo, si tenemos el enlace puesto en las descripciones de redes sociales o en diferentes sitios, pues asegurarnos y acordarnos de cambiarlo, ¿vale? Que aunque habrá y existirá ese redireccionamiento, siempre es mejor que directamente vaya a la URL correcta. Y ya está. Muchas gracias por venir. Lo que decía, la presentación la podéis descargar desde mi Twitter, ¿vale?